¿Qué es lo importante del proyecto europeo? Lo importante del proyecto europeo, aparte de hacer servicios transfronterizos, que es algo que llevamos buscando desde hace años en Europa, como el mercado digital, el mercado común, y además de que es una tecnología donde Europa se ha puesto a la cabeza, no está a la cabeza porque China va por delante, pero, y Estados Unidos y Latinoamérica nos están cogiendo, pero sí que Europa por lo menos es uno de los, está boyante en esta tecnología, mientras que en inteligencia artificial, pues digamos que hay que recuperar terreno. Y el punto más importante de este proyecto europeo es el ESIF. El ESIF es el caso de uso de identidad digital. ¿Y por qué es importante? Porque la modificación del reglamento de IDAS para tener una identidad digital que funcione a través de transfronteriza, pues puede estar apoyado precisamente en este caso de uso. En este caso de uso y en esta experiencia que hemos desarrollado en el EPSI. De hecho, cuando la presidenta europea, Ursula von der Leyen, habla de una identidad digital controlada por el ciudadano, está hablando de las características del ESIF, del caso de uso trabajado en EPSI. En el EPSI empieza por un consorcio, que es el EBP, el European Blockchain Partnership, que firman 29 países, entre ellos España. Este consorcio tiene un solo objetivo, crear una infraestructura de blockchain europea. Esta infraestructura se llama EPSI, European Blockchain Service Infrastructure. Este es el objetivo de este consorcio. Y sobre esta infraestructura, que tiene más de 30 nodos, en España hay tres nodos, se crean casos de usos. Los primeros 5 casos de usos que se crean son el de identidad, el de diplomas, el de la seguridad social, el documento trazable, que es prácticamente como una auditoría, es como saber, es como, para que os hagáis la idea, funciona como el CSV. Yo mando un documento a alguien, pongo el hash del documento en la blockchain y tú puedes comprobar que el documento que yo te he mandado es el original que yo he mandado, comprobando el hash en la blockchain. Entonces, la ventaja que tiene sobre el CSV que nosotros estamos manejando, aunque es similar, es que tú tienes que ir a comprobar el CSV a un sitio central y si ese sitio no funciona, pues no puedes comprobar nada. Mientras que la blockchain, como toda la información la tiene todos los nodos, puedes comprobarlo aunque se caiga un nodo. Y segundo, si esto lo combinas con la automatización, pues ya es muchísimo mejor que la implementación que implementar un CSV. Y el otro es el intercambio de datos también en blockchain. Este caso de uso está hecho por la Dirección General de Economía de Europa, que es DICONET, y sobre todo está para el intercambio de información entre aduanas. Con lo cual es un caso que ya estaba desarrollado antes de empezar un poco el proyecto EPSI, pero que se sumó directamente al proyecto EPSI. Vamos a empezar. Hay 2 casos en los que España ha trabajado muchísimo. De hecho, ha liderado, que es la identidad digital y diplomas. Y estos son los casos que vamos a contar. Vale. ¿Cómo se concibe una identidad digital soberana? Cuando hablamos de soberana quiere decir autogestionada y controlada por el ciudadano. Aquí hay un cambio de paradigma. Cuando un certificado digital o un PIN o lo que sea, cuando yo lo utilizo en una administración, esta administración tiene que validarlo en otro sitio. ¿Vale? Tiene que validarlo en un sitio centralizado, para eso hemos creado @firma, para no tener que acudir a varios sitios, pero la información se da entre administraciones. El cambio de paradigma aquí es que esta información no vas a un sitio central a validarla. No hay un registro de identidades, no hay un registro de certificados donde tengas que validar esta información. Esta información la controla el ciudadano en su wallet y esta información simplemente se da, el mismo ciudadano la da a cualquier administración y la información se valida en la blockchain. No hay un tercero de confianza que valide esta información, porque teóricamente la información que tú tienes es la correcta, es la válida. ¿Y por qué? Porque está basado en la idea y en el concepto de que la identidad de una persona está formada por varios atributos. Entonces, unos atributos son simplemente los adquieres cuando naces, como tu lugar de nacimiento o tu fecha de nacimiento, y otros los vas adquiriendo durante tu vida. El DNI no es un número que tú adquieras cuando naces. El DNI es un número que la administración te da. Y es un número que no es tu identidad. Es un número que sirve para identificarte. Es un medio de identificación. Entonces, ese número también es un atributo que tienes, exactamente igual que el número de la seguridad social, que es otro atributo. Tu título es otro atributo. Tu carné en el gimnasio es otro atributo. Si estás... tu carnet de conducir es otro atributo. Entonces, todos estos atributos lo que son controlados por el ciudadano, ¿vale? Y estos atributos te los da el origen, es decir, la autoridad que tiene competencia para darte este atributo. ¿Cómo funciona esto? Pues de esta manera. Tú tienes una huella digital y
la autoridad que tiene esta huella digital, que es la policía, te puede dar una credencial que lo que dice es que tu huella digital es esta. Y esta credencial te la da a ti. También te puede dar el número de DNI, con una credencial de número de DNI que dice, este número de DNI es tuyo. Y está firmado por la policía. Todo esto tú lo puedes meter en una wallet, en una cartera digital. Que esta cartera digital puede ser una app de un móvil o puede ser una aplicación, una cartera digital en cloud, en cualquier sitio. Pero es tuya, es tu cartera digital donde tú vas metiendo tus atributos. Otro atributo que te puede dar el registro civil es que estás casado. Otro atributo que es inherente a ti es, por ejemplo, tu ADN. Y así tú vas metiendo estos atributos en tu cartera digital, bien sea, vamos a poner, en una app. Cuando alguien te requiere alguno de estos atributos, por ejemplo, el caso de la historia de Eva, que es la que se utilizó para hacer estos casos de uso, para construir estos casos de uso en Europa, dice, Eva tiene un atributo, que es su identidad belga, y tiene otro atributo que es su grado en psicología. Y ahora quiere ir a estudiar un máster en España, un máster de psicología científica, por ejemplo. Para matricularse en este máster, la Universidad Española le pide dos atributos, su identidad y que tenga un grado. Eva lo único que tiene que hacer es, desde su cartera digital, su móvil, da estos dos atributos a la universidad. Y con esto, la universidad valida si estos dos atributos están otorgados por las autoridades competentes en la blockchain y una vez que la valide, puede matricular en el máster a Eva y además le da otra credencial que es su número de estudiante. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que el control sobre los datos de identidad los tiene el ciudadano. Y este es el cambio de paradigma. Y el ciudadano controla a quién se los da, cuándo se los da, por cuánto tiempo se los da y para qué se los da. Este es el nuevo, es el paradigma. Y si habéis leído el artículo de Ursula von der Leyen, es que dice exactamente eso. Dice una identidad europea para el ciudadano controlada por el ciudadano. Así es como funciona. Yo tengo atributos que me da la administración. Aquí hemos puesto el DNI, el carnet de conducir, el de la seguridad social, etcétera, y otros atributos que me pueden dar otras entidades, que son, por ejemplo, privadas, como mi número de cuenta o mi número de gimnasio, o incluso me la puede dar otra persona. Es decir, yo puedo acreditar pues que tú eres mi amigo, o puedo acreditar alguna característica que tú me pidas que yo te acredite. Una de las características que yo puedo acreditar también, porque yo puedo hacer afirmaciones sobre mí misma, es que tengo pues 3 millones de seguidores en Twitter, por ejemplo. De tal manera que estos atributos, estas credenciales verificables, bien las dan las autoridades competentes de la administración, el sector privado, que también son autoridades competentes, o bien yo misma o cualquier otra persona. Son afirmaciones que se hacen sobre un individuo. Y estas afirmaciones conforman la identidad del individuo. Y el individuo tiene el control absoluto sobre estas afirmaciones. Y las va guardando en su wallet. Esta, por ejemplo, es la wallet de la República Francesa, en la que, como veis, tiene un certificado de competencia de diplomas. Entonces, en este caso, en la wallet de este usuario, que es una wallet creada por la República Francesa, se ha metido una credencial de un diploma, que es un grado de lo que aquí corresponde a una licenciatura en economía y gestión, en gestión económica y legal. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues un poco como ya he dicho. El titular tiene la cartera digital. La cartera digital contiene dos claves, que es lo que se llama un DID, un identificador descentralizado. Todo esto es estándar W3C. Esta cartera digital con dos claves, una privada y otra pública, la pública está en la cadena de blockchain, generalmente. Puede ser otra implementación, pero generalmente la pública está en la cadena. Y es conocida por todos, mientras que la privada se guarda simplemente en la cartera digital. Este titular requiere a los emisores que le acrediten credenciales y las va guardando en su cartera digital. Cuando quiere usar estas credenciales, porque hay alguien que es un verificador que le está pidiendo alguna, por ejemplo, yo pido a la policía que me acredite una credencial de que soy mayor de 18 años. Esta credencial la tengo en mi cartera digital. Ahora me voy a una discoteca y me dicen, tienes que acreditar que eres mayor de 18 años. Yo le doy de mi cartera digital mi credencial de que soy mayor. El verificador puede verificar en la blockchain que esta credencial es válida, entre otras cosas porque el emisor ha registrado esta transacción en la blockchain. Yo tengo registrada mi DID, el emisor ha firmado esa credencial con su clave privada, el verificador puede verificar que esa credencial proviene de este emisor porque coge la clave pública del emisor y verifica que la credencial está firmada por el emisor. Yo, a mi vez, cuando he dado esta credencial al verificador, he firmado que yo le entregaba esta credencial, por lo tanto el verificador puede comprobar también que esa credencial proviene de mí. Es decir, el verificador comprueba dos cosas. Que la credencial se la he dado yo, porque está firmada por mí, y que lo que acredita en la afirmación que dice esa credencial está emitida por el emisor que está autorizado a emitirla. Y todo esto lo hace en la cadena de blockchain, lo verifica en la cadena de blockchain,
automáticamente y por lo tanto ya me puede dejar entrar en la discoteca. Y así es como Perdona, funciona. Montaña. Sí. Hola, mira, tengo una duda sobre esto. Yo más o menos me queda claro cuando el certificado, lo que se requiere de la persona, es una credencial que es vigente y perdura en el tiempo. Pero, por ejemplo, imagínate que tú para acceder a un sitio tienes que ser menor de 18 años. Y tú tienes una credencial que te acredita que eres menor de 18 años. Y de repente llega el día en el que eres mayor de 18 años, pero tú mantienes en tu wallet la credencial de que eres menor de 18 años. Mm. Cuando vas a presentar esto, si el organismo competente, por ejemplo, la Dirección General de Policía, no actualiza la blockchain diciendo que tu credencial de menor de 18 años ya no vale, Mm. yo la podría seguir presentando y A se ver, me... Sí. no, estamos hablando de revocaciones. Sí, o por ejemplo, el tema de estar empadronado en un sitio y luego me cambio de ¿Vale? sitio de vivir. Son revocaciones, estamos hablando de revocaciones. Revocaciones de credenciales, ¿vale? Aquí hay dos tipos de revocaciones que se pueden hacer. Yo puedo revocar directamente un atributo, una credencial verificable que a mí me hayan dado y que tenga la cartera. El propio titular, de hecho, la cartera que nosotros estamos utilizando y la cartera que ahora comentaré que se está utilizando en un proyecto del sector privado con un proyecto que se llama Valiant, en el cual yo estoy, permite revocaciones por el titular. Por cualquier razón, ¿no? Porque, por ejemplo, tú me hayas dado, el banco me haya dado una credencial de una cuenta, yo estoy utilizando esa cuenta, pero ahora quiero utilizar otra cuenta bancaria y entonces lo que hago es tener una credencial de la segunda cuenta bancaria y revoco mi primera credencial. Vale. Pues esto es completamente posible. Es una revocación que puede hacer el titular. Esta revocación se Si no lo apunta, hago, quiero decir, espera, vamos a ver, estamos hablando, déjame terminar, por favor. sí, Entonces, el titular tiene la opción de revocar sus propias credenciales y esta revocación se apunta en la blockchain. Ahora hay una segunda revocación, que es las revocaciones del emisor. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, imaginemos que es uno de los casos que he comentado, que es, hay una universidad que otorga un máster a una determinada persona y luego posteriormente este máster se descubre que no tiene los requisitos suficientes y el emisor tiene que revocar este máster. Puede hacerlo perfectamente. O sea, el emisor te ha dado una credencial y el emisor revoca esta credencial y lo apunta en la blockchain. Cuando el verificador va a consultar la blockchain, lo que ve es que esta credencial está revocada. En este caso, si a ti te dan una credencial de 18 años, de ser menor de 18 años, cuando cumples 18 años, el emisor podría revocarte esa credencial y apuntar en la blockchain que ya esa credencial no es válida. Pero es que hay algo mejor que eso, y es que el emisor te dé una credencial con fecha de caducidad. Entonces, en este caso, lo que haría el emisor, que sería lo mejor, es otorgarte una credencial de que eres menor de 18 años por un periodo de validez, que sería, por ejemplo, que pierde su vigencia en el momento de tu cumpleaños en el que cumplas más de 18 años. Con lo cual, cuando el verificador verifica esa credencial, lo que ve ya en la propia credencial es que tiene una fecha de caducidad. Y por lo tanto, que si ha pasado esa fecha de caducidad, esa credencial no es válida. De tal manera que en las credenciales tienes una manera de controlar, que es una fecha de caducidad, o bien un periodo de caducidad de la credencial, tienes la posibilidad de revocación de la credencial del emisor y tienes la posibilidad de revocar por el titular. ¿Te he contestado? Sí, lo que pasa, por ejemplo, en el caso del supuesto del empadronamiento, por ejemplo, yo me empadrono en una ciudad, Sí. entonces me emiten una credencial con el empadronamiento en esa ciudad. De tu Si domicilio. yo cambio de empadronamiento, Sí. la ciudad uno, no sé si se ha Sí. enterado de que estoy empadronado en el otro lado, para que Vamos me... a ver, este es un tema que es la razón de que se creara el INE. O sea, la razón de que se consolide el padrón es precisamente para que no haya fraudes de este tipo. Entonces, existe una obligación legal, pero ya esto es blockchain. Existe una obligación legal de que cuando tú te empadronas en un determinado ayuntamiento, este ayuntamiento avise al ayuntamiento de origen de que tú tienes un nuevo empadronamiento. El ayuntamiento de origen tiene la obligación de darte de baja en su padrón. Pero si el ayuntamiento de origen no te da de baja en su padrón, cuando se consolida el padrón en el INE te da de baja en el padrón del origen y además avisa al ayuntamiento y además le puede poner una multa por no hacerlo. Es decir, ese procedimiento, este proceso y esta obligación ya existe en la ley de bases de régimen jurídico y se debe controlar y el INE de hecho consolida el padrón precisamente para evitar estos fraudes. Entonces, ¿qué es lo que sucedería en blockchain? En blockchain no cambia, en este caso no cambia el procedimiento. Ya, ya. El ayuntamiento de origen, de destino, te da una credencial, ¿vale? Y avisa al ayuntamiento de origen de que tiene que revocar la credencial que te dio anteriormente o tu empadronamiento. Entonces, este ayuntamiento de origen debería revocar tu primera credencial y ponerla en la blockchain. Y si no lo hace él, sería el INE el que debería hacerlo. Vale, entendido. ¿Vale? O sea, los procesos no cambian. Que esta es una de las cosas que continuamente comentamos. Es que el proceso no cambia, tampoco cambia la autoridad que te da estas credenciales. Lo único que cambia es cómo tú puedes verificar estas credenciales. Que hasta ahora lo estábamos haciendo en un sitio central. De hecho,
Yo para verificar la credencial que acabas de decir, o sea, para verificar que tu padronamiento tendría que ir al INE, que es lo que hace además la plataforma de intermediación, ir al INE y comprobarte un padronamiento. Eso es lo que cambia, porque aquí lo que me estoy cargando es la plataforma de intermediación. Ese intermediario, y ahí lo habréis leído muchísimas veces, blockchain evita intermediarios. Bueno, pues este intermediario lo evito porque yo puedo comprobar este padrón en la blockchain. Lo cual no quiere decir que me tenga que cargar directamente la plataforma de intermediación, ¿no? Pero, por ejemplo, en arroba firma sería una cosa a extinguir si esta identidad digital se pone en marcha, porque arroba firma no es más que un intermediario entre el que tiene el certificado, que es el ciudadano, y todos los que todo lo que te han otorgado todas las autoridades que emiten certificados para comprobar este certificado. Por lo tanto, esos intermediarios que verifican que esas transacciones se hacen son los que desaparecen. En los bancos, por ejemplo, lo que ha pasado es que los bancos están utilizando esta blockchain no con el ciudadano, sino que están utilizando blockchain entre ellos, porque los bancos se intercambian muchísimas divisas y mucha información de tipo monetaria. Entonces, ¿para qué están utilizando la blockchain? Para hacer estos intercambios automáticos, sin un tercero de confianza, que es lo que tenía que haber hasta ahora. Había entidades que se dedicaban simplemente a ser terceros de confianza que acreditaban que estas divisas se habían hecho la transacción, que un banco había hecho una transacción y se había... Esto ha desaparecido. Entonces, lo que está en peligro son estos intermediarios. Y de hecho hay un proyecto desde hace bastantes años, hace 4 años, por ejemplo, entre Santander y varios bancos internacionales que están utilizando la blockchain para este intercambio de divisas entre ellos. Entonces, cuando se dice, cambia los intermediarios, a los intermediarios que nos estamos refiriendo son estos intermediarios. No cambia el emisor, la autoridad emisora no cambia. Sí, Montaña, perdona. Sí. Nada, que nos tenemos que marchar porque tenemos una reunión ahora, Eduardo y yo. Entonces, vale, la dejaré grabada porque ya estoy terminando, ¿vale? Vale, entonces, perfecto. este es un tema importante, es un cambio importante que me gusta siempre explicar porque es un cambio de paradigma en la identidad y es así como es como se está funcionando. Y una vez que se entiende esto, se entiende todo el funcionamiento de credenciales verificables. Aquí es donde comentaba lo que ha preguntado vuestro compañero, y es que las credenciales pueden ser temporales, son verificables, pueden ser suspendidas y pueden ser revocadas. Por lo tanto, hay veces que esto se confunde y no es así. Una credencial tiene varios atributos, exactamente muchos más que un certificado, y puede ser todos los que se hayan definido y puede ser revocada. No, o sea, vamos a ver, una cosa es que la información sea inmutable en la blockchain y otra cosa es que esa información no puede ser modificada. ¿Vale? Lo que tú no puedes es borrar la información de la blockchain, pero tú sí puedes modificar una transacción que hayas puesto, una información que hayas puesto en la blockchain metiendo otra información que revoca esto y que modifica esta. Esa es la diferencia. Entonces, cualquier credencial verificable funciona exactamente igual que lo que he contado, cualquiera, ya sea la de diplomas, ya sea la de la seguridad social o cualquier otra credencial verificable. El emisor la otorga, el titular la mete en su cartera y las utiliza con el verificador cuando y como le guste. Y además puede mandar también un paquete de credenciales verificables. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede es que el verificador lo que hace es una request presentation, es decir, requiere que le presentes algunas de las credenciales y tú lo que haces es una presentation de credenciales con un paquete de credenciales. Y todas estas credenciales se pueden verificar en la blockchain, una o varios. Todas funcionan igual. El único caso que funciona un poco distinto es el que he comentado de notarización o de trazabilidad, en el que funciona de distinta manera, porque esto es un caso entre entidades. Aquí el titular no jugaría un papel, pero suponiendo que lo hiciéramos con el titular le mandaría un documento por fuera de la cadena, es decir, yo le mando un documento digital al verificador por fuera de la cadena. Por ejemplo, le envío una oferta de trabajo o una solicitud de trabajo por fuera de la cadena, hago un hash de esta solicitud y la pongo en la blockchain. Y el verificador, cuando le llega esta solicitud por fuera de la cadena, para saber que es mía, calcula ese hash y lo controla en la blockchain. Este es el sistema que está utilizando, por ejemplo, el gobierno de Aragón para evitar fraudes en las licitaciones. Y este es un sistema muy interesante, porque la licitación no la tiene el gobierno hasta que se da la fecha de apertura. Lo único que hace el suministrador es presentar en la blockchain, presentar el hash de su oferta, pero no la oferta. Cuando llega a la apertura, presenta la oferta. Y el gobierno de Aragón lo que hace es comprobar que esa oferta coincide, que el hash de esa oferta coincide con la que ha presentado en la fecha de presentación, que estaba dentro del periodo de presentación de ofertas. De manera que no puede haber un fraude con las licitaciones, porque el gobierno de Aragón no las conoce hasta ese momento. Y nadie puede avisar a otro suministrador de si este suministrador ha presentado una oferta más baja o mejor, lo que sea. No se conocen las ofertas. Lo que se presentan es el hash de las ofertas. Y esto es una aplicación y un caso de uso muy, muy interesante. Y este caso de uso también existe en Europa, en el proyecto europeo. Actualmente se están trabajando en 9 casos. Y nosotros lo que estamos haciendo es presentar el caso de identidad y el de diplomas como una de las soluciones posibles
a el reglamento EIDAS. Es decir, que la wallet EIDAS, la wallet que dice que la modificación del reglamento EIDAS, que dice que tiene que tener todos los países, y que esa identidad europea, transfronteriza, que no es una identidad que otorga Europa, sino que es una identidad que funciona entre países, sea este modelo. Y con esto, si no hay más preguntas, termino mi presentación y es la que colgaré. Por no alargar.